Hola amigas y amigos, tal como les dije ayer, el programa de hoy es de forma extraordinaria. Vamos a hacerlo con Nicole Rodríguez para que ella nos aporte todo lo que ella sabe y, y qué sé yo, mucho más que yo en materia periodística y todo eso. En un día tan especial como este, que es el primer día después del, no sé, po, había una canción sobre eso, el primer día después de mi no sé qué. Entonces, el primer día después que se resolvió este tema del plebiscito, y hay una serie de temas interesantes. Y Nicole, antes de empezar este programa, me contaba que ella estuvo por trámites personales en el centro y encontró un ánimo muy distinto al que estábamos acostumbrados desde octubre. Cuéntanos, Oye, Nicole. aprovecho de saludarte. Efectivamente, el primer día tú hablabas de las canciones en que se resolvió una decisión, pero no se ha resuelto nada. Es decir, se comienzan unos largos 2 años en los cuales no sabemos cómo va a resultar, si resulta bien y qué es bien para algunos y qué es bien para otros, que también lo podríamos ir definiendo. Es efectivo. Yo fui hoy día y me tocó transitar por varias comunas. Estuve caminando en el centro de Santiago, pasé por Plaza Italia. Hay una sensación, y acá es un tema de percepción, por favor no lo tomen como una información y que estuve entrevistando gente. Hay una sensación de tranquilidad, de el día después, de ya ocurrió el plebiscito, ya pasamos la última prueba de lo que correspondía a encauzar la violencia, porque en el entendido de que si esto llegara a controlar la violencia, es decir, con el plebiscito ya resuelto y con una decisión ya resuelta también, ya hay un camino trazado y en ese camino tenemos que entender que no cabe la violencia. Bueno, existía esta sensación, existe de tranquilidad, de civilidad, de ya pasamos el proceso. Y lo mismo te estuve comentando con respecto al día de la votación, del día domingo, en el cual se veía una cierta civilidad en las personas, había una cierta comunión en las personas. A mí me tocó esperar muchísimo rato, horas, creo que estuve 1 hora y media o 2 en la fila para poder recién entrar a mi local de votación. Y las personas conversaban, no importaba la opción de cada uno, sino que simplemente la gente estaba realizando una especie de catarsis. Y todos, y acá sí que es unánime, me parece que la esperanza tiene, para quienes votaron en ese minuto apruebo o rechazo, la esperanza era que se terminara la violencia y que nos ordenáramos un poco. Me parece que esos son más o menos los deseos de las personas. Y entonces me pareció que el ejercicio de ayer sí sirvió como catarsis a la ciudadanía, y donde hubo además algo que yo no lo había visto en votaciones presidenciales, donde uno ve generalmente más afluencia público, porque en las municipales cuando voy en general empiezo a constatar que mucha participación no hay. Había mucha emoción de participar, y después, revisando las entrevistas de los distintos medios, los reporteros, había una emocionalidad en este voto que creo que todavía falta más o menos cómo disgregarlo, cómo saber por qué votó la gente como votó, pero había mucha emocionalidad. Y esto ya estamos hablando en el plano emocional, porque después me imagino, Fernando, hacemos la bajada política, ¿no? Claro. Es cierto que al terminar, al cumplirse una fecha, una meta para algunos, se produce un relajo. Se acabó el primer tiempo, prendemos un cigarro, nos tomamos una cerveza, bajan las tensiones, uno no sigue gritando en el estadio, avivando a nadie. Pero por supuesto esto no significa que se acabó la violencia. Los que crean eso están lamentablemente equivocados. Lo que va a suceder es que la violencia va a cambiar de forma, y esto creo que lo conversamos una vez, creo, Nicole, en este mismo programa, en el sentido que la violencia que hemos estado viendo todo este tiempo es la violencia escenográfica, la violencia en las calles, masas destruyendo, quemando, arruinando, vandalizando, haciendo lo que saben hacer también las masas. Esa es la violencia que hemos visto, que fue la que propulsó todo este proceso. Este proceso es la consumación de lo que se inició el 18 de octubre del año pasado. Esa violencia puede ser que desaparezca o disminuya mucho, pero es probable que entremos en otras formas de violencia. No olvidemos que la violencia no es solo, digamos, lo que uno ve en términos físicos de alguien pegándole un palo a otro o quemando un edificio. La violencia es también la presión que va más allá de las normas aceptables de convivencia, la presión moral, política, el chantaje. Esos son formas de violencia.
puede haber también formas de violencia dirigidas no al espectáculo de la nación como conjunto que veía en la pantalla una violencia puesta en escena para todo el país, sino que pueden haber formas de violencia dirigidas a personas o a grupos particulares a los cuales se puede presionar, chantajear, extorsionar de algún modo o de otro, especialmente cuando empieza el proceso de generación de la nueva Constitución. La gente que quiere tal o cual cosa, no, especialmente en el sector del progresismo, pero también puede ser del otro, no se van a quedar de brazos cruzados esperando tranquilamente que termine la cosa o que alguien gane una discusión en una mesa. De manera que lo que va a ocurrir, creo, y espero que no, espero estar totalmente equivocado, es que vamos a ver una transformación de la violencia desde la calle hacia, por así decirlo, los salones, los pasillos, las casas. Una violencia que no tiene tanta presencia pública, que se esconde, pero que va a estar presente. La violencia va a existir siempre mientras una sociedad esté en una situación de conflicto, y como tú muy bien dijiste, esta situación de conflicto no se ha terminado, sino que al contrario, se acaba de abrir la puerta para que se resuelva en el escenario de donde sea que se produzcan esta fabricación de una nueva Constitución. Eso es lo que lo podemos esperar. Me parece además que el significado de ciertas posturas con respecto a escribir esta nueva Constitución es muy distinto para unos y otros. Hoy, hablando simplemente de la fotografía de hoy, el día después, me parece que es el día de la tregua, el día de tomar aliento, como tú muy bien lo decías, de tomarse una cerveza quizá. Pero ya van a ver, me parece, y esto no es por ensuciar o querer un clima polarizado, pero es muy difícil que la dinámica de buena onda que se ve hoy, en el cual todos nos unimos ahora a escribir una excelente constitución, la casa de todos, porque finalmente fue muy contundente el resultado, vaya a verse en los próximos días. Mira, ya mañana comienza un trabajo importante en el Congreso con respecto a dos situaciones. Uno, el determinar los escaños reservados para los pueblos originarios que tendrían que ir en la Convención Constituyente. Ya ahí viene una discusión importante. Dos, viene el reglamento, si el reglamento es prácticamente algo que le va a dar el más del 50% de cómo puede resultar en la constitución de esta Asamblea Constituyente, un reglamento que esperemos además lo respeten. Y tres, viene la acusación constitucional contra el ministro Pérez. Entonces, vienen muchas situaciones en las cuales ojalá pudiera primar este clima en el cual hay una suerte como de unión, encauzamiento de una crisis en Chile que es política, que terminó siendo social y económica, pero me parece efectivamente, así como tú muy bien lo describes, que es más bien una tregua, un stand-by. Claro, y a su vez yo apoyándome en lo que tú acabas de decir, la cuestión se podría preguntar de esta manera: ¿cuál es el próximo objetivo de la izquierda? Eso es. Porque, como conversábamos con Nicole un poquito antes de empezar el programa, estimados visitantes, la izquierda hoy es muy distinta, o la oposición, no sé si todavía llamarla izquierda, aquí entramos en problemas semánticos, pero en fin, la oposición, que tampoco ya es oposición porque casi es el gobierno. Bueno, los partidos que antes se llamaban de izquierda o de oposición, o los que se llaman a sí mismos progresistas, dejémoslo en progresistas, no constituyen ni forman parte de un escenario político como, por ejemplo, en 1957, por dar una fecha cualquiera, donde los partidos eran entidades más o menos estables, con una militancia estable, con dirigentes que duraban años, uno los conocía, aparecían de repente en la radio o en los programas de televisión cuando empezaba la televisión. Tenían programas que eran más o menos los mismos, programas políticos que se repetían en la izquierda, por ejemplo, más o menos el mismo programa el 52, el 58, el 64, el 70, con pequeños cambios cosméticos. Era el programa de construir el socialismo. Eran como instituciones que de vez en cuando iban a medir su fuerza en un evento electoral. Pero lo que estamos viviendo ahora, con partidos tan deshilachados, en la oposición y en la derecha también, es un movimiento, y un movimiento es una cosa completamente distinta, es un ente dinámico que, como los tiburones que no pueden vivir si no están nadando porque se ahogan, ¿sí? Se ahogan. Aparecen. Un movimiento no puede existir
desaparece, se desvanece, si no se está moviendo, una cosa tan simple como es. Y para moverse, uno tiene que tener un lugar de partida y un lugar de llegada. En este caso, entonces, tiene que haber un nuevo objetivo. El objetivo del movimiento progresista hasta este momento era iniciar primero la demolición de la autoridad, del poder, del prestigio y todo del gobierno actual, con lo cual se hizo uso directo e indirecto de la insurrección de octubre. Y luego el objetivo fue seguir demoliendo al gobierno durante la pandemia, después de una semana que no hallaban qué hacer, pero luego inmediatamente empezaron a usar la pandemia para sus fines. Y luego ha sido lo del plebiscito, que estaba siempre presente, pero que luego fue creciendo en el horizonte, fue como el sol que amanece en la mañana, cada vez más grande. Ok, pero eso terminó, ¿y ahora qué? Entonces, la izquierda, el progresismo, o como quieran llamarlo, se tiene que dar una nueva meta, una nueva convocatoria para seguir en estado de ebullición. Ellos no pueden vivir permanentemente, Nicole, como un partido conservador que no quiere que se mueva nada, no pueden vivir en el reposo. Necesitan una causa, necesitan movilizar. De ahí viene la palabrita que usan tanto, movilizar a las masas. Y para movilizar hay que llevarlos a algún lado. Eso significa apuntar un blanco. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿cuál va a ser el próximo objetivo político de la izquierda? Según me decían unas personas de las cuales te conté algunas cosas, muy poco por lo demás, hay algunas personas, estimados visitantes, que yo conozco un poco, que me están hace tiempo anunciando, de acuerdo a sistemas de información que ellos tienen, que no voy a detallar, que el presidente de la República va a renunciar. Nunca me han dado una fecha. Me pareció en un momento dado que era una cosa más o menos inminente, no ha ocurrido, y yo no creo que ocurra. Pero podría ser, porque efectivamente hay algunos partidos que han hablado de renuncia presidencial, ¿no? Me parece que alguien en el Frente Amplio ha hablado de eso, Nicole, ¿no? Bueno, lo mismo que le pedían cuando fue la violencia de octubre, pero déjame decirte lo que yo creo desde el punto de vista del análisis. Me parece difícil que eso ocurra, y por dos razones bien importantes. El hecho de haber realizado este plebiscito en un clima de tranquilidad y con esta alta participación, no sé si la más histórica. Mira, a propósito, lo voy a poner entre paréntesis, hoy ya salieron algunos analistas a detallar bien las cifras de participación total en bruto, porque todavía no tenemos los números disgregados, y dicen, oye, pongámosle un poquito de calma a estos titulares de Patricio Santamaría del CERVEL diciendo que esto es histórico en participación, porque las diferencias con la segunda vuelta presidencial no son tantas, considerando el aumento en el padrón electoral de 488.000 personas. Bueno, hay varios datos, entonces también, ojo, aterrizar un poquito los números. Fue muy alta la participación, sí, considerando todos los inconvenientes que había, pero salir un poco de los titulares rimbombantes. Retomando la línea de análisis, me parece muy difícil que ello ocurra, porque finalmente el hecho de tener esta participación y este resultado, independiente de que haya tenido ministros por el apruebo o por el rechazo, para el gobierno de Sebastián Piñera presentar este hito es un éxito. Yo no lo estoy evaluando si para la gente que votó por él es un éxito o no. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista del plano general, ellos en el relato pueden ya constituir este plebiscito como un éxito, y también como que leyeron a la ciudadanía de octubre en el sentido de presentarles una alternativa para poder salir de la destrucción y de la violencia y del desorden que ocurría en octubre del 2019. Y el hecho de que la gente haya salido a votar significa que la gente avaló esa salida. Entonces, ya me parece que en ese sentido, aunque sea el pato cojo, aunque le quede un año y medio, aunque no tenga programa de gobierno y ya no hizo prácticamente nada de lo que prometió en su candidatura, este año y medio puede seguir navegando perfectamente, cumpliendo con la organización de todas las votaciones que vienen, cumpliendo en parte, manteniendo la seguridad en lo que puede hacer, porque es un gobierno que no ha cumplido por lo menos en temas de orden y seguridad. Entonces a mí me parece muy difícil hoy en día que se le pase por la cabeza a Sebastián Piñera. Incluso no creo que tenga agua en la oposición para seguir pidiendo esa renuncia que pedían igual de una manera un poquito más transversal en octubre del año 2019. Es decir, no creo que el resultado del plebiscito signifique para una gran mayoría de la élite política el hecho de tener un argumento para pedirle la renuncia. Me parece que los argumentos están más
no avalados, pero sonaban más fuertes en octubre del año pasado. Por supuesto, es correcto, estoy de acuerdo contigo y agregaría además que cómo se va a renunciar a algo en lo cual no se está hace rato. O sea, renunciar a la presidencia, se podría uno decir si es pesado, hay gente muy mala, que renunció el 19 de octubre y que dejó de ser presidente para convertirse en administrador. Algo así como esa persona que está en los edificios, el conserje, digamos. Una cosa así, el conserje de la República. Ese podríamos decir que es el cargo del presidente, administrando, haciendo estas cosas, pero en lo político dejó de presidir el país, lo está presidiendo la oposición, o una interacción entre la oposición y esta derecha debilona, cobardona y totalmente desmoralizada, o como ustedes quieran, pero sería irrelevante pedirle la renuncia, sería como pedirle la renuncia a un muerto, un poco como eso. Ahora, y en ese sentido, la cifra del apruebo también es relevante poder ir disgregándola en quienes votaron por el apruebo, para, por ejemplo, no sacar cuentas alegres en la oposición del punto de vista de decir, bueno, quienes aprobaron son de izquierda o son de oposición. No. Según lo que he podido ir recabando, preguntando en solamente 24 horas después del plebiscito, hay también dos tipos de voto del apruebo que me parece interesante para la derecha y para el gobierno de Sebastián Piñera. Uno es el voto de protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera, precisamente. El decir que se vayan a la porra, no me cumplieron desde octubre que no está gobernando, no fue capaz de controlar la violencia, yo voy a votar apruebo para darle la espalda también al gobierno de Sebastián Piñera. Y también existe un voto, y acá quizás faltan un poquito más de datos. Hoy día, mirando la votación que aumentó prácticamente en 10 puntos en varias comunas más populares, o más vulnerables, o más pobres, muchos hablaban también de la crisis económica. Entonces, tomar este tema del apruebo también como una manera simbólica para poder expresar toda la insatisfacción de la vivencia diaria, de tu día a día, y decir, yo quiero un cambio. Ahora, ¿cuál cambio? Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante, porque me parece que los cambios para uno no son los mismos cambios para otro. Bueno, exactamente, eso lo creo que lo dije ayer en la lunes, en el sentido que esto no había sido una batalla política entre izquierda y derecha, porque en primer lugar no hay izquierda propiamente tal en el sentido que yo lo entiendo y que debe entenderse, porque si nos ponemos a estirar como un chicle los conceptos para que quepa cualquier cosa, entonces no pierden su utilidad, pierde seriedad el lenguaje, ¿no? La gente puede estar descontenta, pero no por eso significa que están favoreciendo un modelo socialista o semisocialista, autoritario, tipo chavista o alguna cosa por el estilo. Ahora, el tema es que la oposición siempre se sube a estas cosas. Nunca me olvidé cuando empezó el movimiento feminista con fuerza, que creo que fue el señor Elizalde o algún otro personaje del Partido Socialista que dijo, nosotros siempre hemos sido feministas. Me dio un ataque de risa porque no he visto nada más machista que los movimientos de izquierda a todo nivel, desde siempre. Pero se subieron a ese carro, se han subido a todos los carros que hay. Ellos siempre asumen que el descontento es equivalente a ser de izquierda, cuando el descontento es equivalente a ser simplemente un ser humano, que nunca están contentos con nada, y que el descontento puede buscar las más distintas soluciones. Fíjate que respecto a eso, mira qué interesante. La agencia clasificadora Moody's, que es una de las agencias que se dedican a medir el nivel de riesgo para las inversiones de un país, eso es básicamente lo que hacen, analizó lo que pasó acá en Chile y dice, primero, los cambios institucionales relevantes que puedan ocurrir como resultado de este proceso es muy bajo o moderado que la probabilidad que ocurran. Porque dice, hay un amplio apoyo para preservar elementos clave del modelo como son los mercados libres, los derechos de propiedad y la independencia del Banco Central. Bueno, todo esto es un poquito discutible de todas maneras y pretendo discutirlo contigo en unos minutos más, pero lo que sí es absolutamente cierto es que esto no es el triunfo de la izquierda. Esto es simplemente que la gente decide, y eso es lo que preguntaba en el plebiscito, iniciar la construcción de una nueva Constitución. Y a eso, por supuesto, se han subido esperanzas, como siempre ocurre en estos procesos. La gente asocia esperanzas, los políticos se aprovechan de hacer promesas, se empieza a cargar el carro con muchas cosas, pero no es esa la naturaleza del carro. Y si la izquierda cree que la gente votó por el chavismo, por el socialismo, con vino tinto y empanada, son tontos
o son patúos, digamos, o las dos cosas, porque no tienen nada que ver. Esa misma gente de las poblaciones que están descontentos y que votaron con el apruebo porque sonaba como algo esperanzador. Antes pero si les hicieron la pregunta en una encuesta, ¿quiere usted que sus fondos previsionales se conviertan en un fondo común en la onda de la solidaridad? No, dijeron, el 3% de los encuestados dijo que estarían dispuestos. Todos los demás dijeron que no. El problema es que cuando entramos en los contenidos, la clase política, o por lo menos la izquierda, no escucha. Es decir, el gobierno de Sebastián Piñera, dentro de su herencia, quiere dejar aprobada la reforma de pensiones. Y entonces acá uno se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones va a aprobar con el Parlamento que va a seguir en la misma dinámica, torpedeándole los proyectos, sin llegar a grandes acuerdos? ¿En qué condiciones va a aprobar una reforma de pensiones sin escuchar a la gente? Porque acá es donde entramos en conflicto con la realidad de lo que quieren las personas y las agendas políticas ideologizadas. Por ejemplo, en la discusión en el inicio de la discusión de la reforma de pensiones, donde se maximizaron las posturas y la UDI decía, no, el 6% adicional tiene que ir a cuentas individuales. Resulta que la izquierda dice, no, hay que hacer este pilar contributivo, este pilar donde todos colaboren, y querían prácticamente el 5% o el 6% también a un pilar solidario, como le llaman a ellos. Bueno, y el presidente Piñera y su gobierno, como quiere dejar algo, quiere dejar una... Dejó la crema, dejó algo, sí. Aparte de eso, quiere dejar algo en la historia. Bueno, puede dejar este plebiscito, para bien o para mal, no lo sé. Para sus votantes seguramente para mal. Quiere dejar algo. Están negociando un pilar con contribución solidaria y están negociando si va a ser el 3, el 4, el 2. Entonces yo digo, bueno, acá es donde se desacopla lo que quiere la gente versus lo que quieren las agendas políticas. Entonces no escuchan a las personas. Y ese es el problema que puede tener la discusión constituyente. Sí, puede ser, todo puede ser. Y a propósito de eso, que tú dices que yo creo que todo va a ser malo o algo así, no, pues hoy día mismo dije que la incertidumbre es completa porque hay demasiados factores en juego y hay bastante tiempo por delante. En 2 años van a pasar muchas cosas dentro del país, fuera del país. Van a haber renovaciones políticas en algún grado. Y afortunadamente la participación de nosotros mismos, los seres humanos, en la historia no es total, porque las interacciones entre los seres humanos producen resultados distintos a lo que quiere cada una parte. Todos los que estudiaron un poquito de física en el colegio se acordarán de eso que se llama la descomposición de fuerza. ¿Te acuerdas tú de eso? Un poco. Física no era muy fuerte, te quiero saber. Bueno, hay un piano, entonces un tipo empuja para allá y el otro empuja para allá y la mesa se va para allá. Eso se llama descomposición de fuego, composición de fuerza. Las cosas van por un lado distinto, diferente a lo que querían las partes componentes. Y esa dirección distinta puede ser, por supuesto, que mientras empujamos el piano nos vamos cuesta abajo con piano y todo, o nos salvamos. Claro. Entonces, no está escrita la historia ni mucho menos, la estamos empezando a escribir ahora y la vamos a escribir solo parcialmente. Vamos a escribir unas pocas líneas y las otras líneas las va a escribir la divina providencia, el azar, la interacción, los fenómenos mundiales, etcétera. Así que yo no me adelanto a decir que todo se perdió ayer, como tampoco me habría adelantado a decir que todo se ganó ayer. Está por verse, depende cómo usemos estas circunstancias. Y depende ahora, Nicole, partir con mi primer bloque publicitario, porque ves tú, el país sigue funcionando y yo sigo con mi bloque publicitario, y les quiero recordar, amigos, que igual pase lo que pase en nuestro país, el inglés es muy importante. Realmente, aunque incluso usted no sea una persona que se dedica a los negocios, que tiene que hablar con un gringo, nada, pero el inglés abre puertas, por último, culturales, para leer, para escuchar televisión de otras partes del mundo, en fin, el inglés. Y una manera potente y rápida y eficaz de aprender inglés es el curso que ofrece entrenainglés.cl online. Los cursos online son muy poderosos. Si usted ha seguido cualquier curso durante este año, ya lo sabe, lo ha experimentado. Entrena Inglés, además, ofrece estos cursos con profesores de inglés que saben inglés de verdad y saben enseñarlo. Y con este mecanismo online yo le aseguro que usted va a aprender finalmente eso. Entre a la página entrenainglés.cl. Si tiene dudas que no se resuelvan ahí en esa página, mande sus preguntas en un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Y si usted maneja una empresa
y se va a quedar como tiene que hacer todo chileno bien nacido, trabajando en nuestro país. Perdóname que me ponga pachotero, pero yo realmente lo siento. Y además no hay dónde irse en este tiempo a donde tú metas el pie, Nicole, te metes la pata en un avispero. Vamos a seguir en el país, cada cual en lo suyo y tratando de hacerlo mejor. Y si usted tiene una empresa, le recomiendo Controller, que es una empresa que se dedica a examinar cómo funciona la gestión de la suya. Le va a encontrar los problemas que tengan en el área de contabilidad, auditoría, cotizaciones, pago de salario, toda esa área que se mueven papeles para allá, para acá, siempre hay problemas. Controller, ellos tienen planes para revisar y optimizar la gestión de empresas pequeñas, medianas o grandes. Los datos están a mi izquierda, úselos, contáctese con ellos, no le cuesta un centavo y puede cambiar la vida para mejor de su empresa. Y notariospress.cl, Nicole. Oye, me acordé de eso hoy día, me acordé. Nicole, bueno, Nicole estaba en un trámite notarial. ¿Y cuántas horas se te fueron? Toda la mañana. Estuve sentada afuera porque hay que mantener, tú sabes que aunque se celebre en Plaza Italia, ahora hay que volver a tener distancia social. Así que estuve sentada afuera en la notaría por 1,5 metros por 1 hora y media más o menos. Y después adentro del trámite, digamos que se te fueron... Me demoré 50 minutos más o menos. Bueno, miren, no le habría pasado esto a Nicole si hubiera ocupado los servicios de notariospress.cl. Sin moverse su casa, Nicole habría prendido su computador, entrado a notariospress.cl, llenado los datos que le piden para el papel que ella necesitaba o que usted necesita, habría pagado con su tarjeta ahí en la página, como se pagan tantas cosas por internet ahora, y después le habrían dicho, vaya a la notaría más cercana a su casa, que es esta, no aquella, es esta, y habría llegado, habría entrado, habría firmado y retirado el papel 2 minutos. 2 minutos. Tomado un helado, un café, no tuve ni eso. 2-3 minutos en vez de estar horas. Así es que ya sabe, notariospress.cl, Nicole ya sabe. Yo también me costó aprender, pero ya aprendí. Notariospress.cl, estimados amigos. Volvemos ahora a los temas que estábamos tratando. Mira, te quería retomar 2 temitas con respecto a todavía que estamos haciendo la bajada de la votación de ayer. Y con respecto a la participación y por qué esta no fue una votación de izquierda a derecha. Primero porque ya lo hemos tratado en otros programas, el clivaje derecha-izquierda como lo solíamos conocer o como lo conocimos después del regreso a la democracia en los años 90, prácticamente está desapareciendo. O sea, todavía los partidos políticos se resisten y siguen en las mismas lógicas, pero por eso mismo es que no tienen la participación esos partidos de lo que debería ser una representación por lo menos importante de la ciudadanía. Y lo que se votó ayer con respecto al cambio de la Constitución, lo hablamos en un principio, un símbolo, no había ningún candidato, no había ningún partido político, entonces el hecho de ir a votar por este símbolo que era la Constitución, que para uno significaba distintas cosas, pero que por lo menos motivó para que la gente se levantara a votar, está muy alejado de la motivación que producen los candidatos a los partidos políticos. Eso por un lado. Y 2, también me parece un error, lo leí hoy día, y acá quiero saber qué opina, con respecto a la votación de ayer, leerla como un rechazo también a los 30 años que han sucedido en nuestro país desde el retorno a la democracia. Tampoco tiene que ver con ese rechazo. El que dijo eso es un demagogo, digámoslo así, porque es un patudo, porque ese argumento además ya está un poquito viejo, ¿no? Marchito, esto de los 30 años, como que hubiéramos vivido los peores 30 años de la historia. Los jovencitos yo todavía les puedo aceptar porque no saben ni dónde están parados, ellos nacieron teniendo lo que tienen, no saben cómo era antes este país, así que uno por último lo pone a cuenta de la ignorancia de los jóvenes que están recién llegando al mundo y no saben nada, han leído una solapa, un libro y creen que se la saben todas. Pero que gente mayor salga con esa estupidez cuando ellos pudieron ver con sus propios ojos cómo cambiaba este país, resulta ridículo. Y bueno, una cosa. A propósito de eso, a propósito de viejos, yo no sé si esta persona está en esa postura o no, pero tú habrás de saber que para satisfacción de la nación, que estamos recibiendo puras buenas noticias últimamente, don Heraldo Muñoz anunció definitivamente su candidatura. Ahora, ¿qué ofrece Heraldo Muñoz que no ofrezca, o qué ofrece de distinto Heraldo Muñoz a lo que pueda llegar mañana a ofrecer doña
doña Beatriz Sánchez, o que ofrezca Daniel Jadue, o que ofrezca el señor Francisco Vidal, y no sé qué otros candidatos habrá en la izquierda, en la derecha, el señor Lavín, ¿quién más hay de candidato? Kast quizá, el José Antonio Kast, no sé, o Elín Matei parece que también se candidatea. Bueno, ¿qué puede ofrecer de Heraldo Muñoz? Para mí es un misterio que sobrepasa, digamos, los más elevados y complejos cálculos del cálculo 3, o también llamado tensorial. No tengo la más mínima idea, pero como hoy día estoy de buen humor. Hoy día estás en tregua. Hoy día te estás tomando la cerveza después del partido. Voy a decir que lo que podría ofrecer Heraldo Muñoz es precisamente que no va a ofrecer nada. Yo le tengo mucho pánico porque viví las consecuencias a los experimentos sociales en gran escala, a las grandes revoluciones, a los saltos al otro mundo, al salto al paraíso, como decía la democracia cristiana, porque queremos cambiarlo todo, no vamos a cambiar nada al final de cuentas. Bueno, todos esos saltos entre histéricos y tontos, yo les tengo una desconfianza atroz como ocurre con cualquier viejo, por leso que sea, por último por las experiencias. Entonces, Heraldo Muñoz, a mí me aseguraría, por lo menos, sabiendo yo que no es precisamente un genio deslumbrante, Heraldo Muñoz, si llegara a ganar una candidatura y si llegara a ser el día de mañana presidente, significa que vamos a poder vivir tranquilos, que no hay ningún experimento en gran escala. Y eso a esta altura de mi vida, por lo menos para mí, que no ando buscando aventura, porque no tengo 18 años, me parece súper bien. Así que es la ausencia de todo lo que me gusta en la candidatura de Heraldo Muñoz. ¿Me entiendes tú? Déjame agregarle algunos datos a esa candidatura que la lanzó hoy, pero que oficialmente lo va a hacer el día miércoles. Y varias cosas para hacer una lectura del mundo político. Uno, Heraldo Muñoz, yo creo, y acá es una opinión, se equivocó al hacerla el día después del plebiscito. ¿Y por qué? Porque el plebiscito fue una fiesta, no me gusta usar esos clichés, pero déjenme para que entiendan bien lo que quiero decir. Fue una fiesta ciudadana, una fiesta cívica en la cual se votó por algo que no tenía que ver con los partidos políticos. Y sale el día después presentando su candidatura acompañado de este pacto que hicieron para las municipales de unidad constituyente. Entonces, hoy leyendo algunas reacciones ante esa candidatura, dicen, bueno, estos señores no entienden nada. Nosotros estamos preocupados, la gente leyendo la reacción decía, de escribir una nueva constitución, de tener un nuevo pacto político, y lo primero que hacen el día después es de empezar a repartirse las candidaturas presidenciales o las candidaturas que vengan. Es decir, nuevamente la lógica política de repartirse el poder. Entonces, me parece que la idea que hubo de presentarse como el candidato del PPD el día lunes quizá era capitalizar esta energía que había con el apruebo, con el Congreso, pero me parece que lo que hace es el efecto contrario, es decir, acá está la vieja política actuando con los viejos métodos de la política. Eso por un lado. Y dos, él representa a la vieja política. Hoy día le sacaron un currículum completo de cómo recaudó dinero para Michelle Bachelet II en el extranjero, que salió libre de polvo y paja también, porque finalmente todo lo que fue el financiamiento de la política quedó en nada. Para eso estaba don Jorgito. Para eso estaba don Jorgito. Dos, fue ministro de los gobiernos que representan la vieja política, entonces no representan nada nuevo. Y tres, que es algo que va a tener que ir definiéndolo en el tiempo, el día sábado, justo antes del plebiscito constituyente, el PPD saca un documento en el que intenta bajar algunos contenidos para la discusión constitucional que se llama Hacia una nueva constitución. Y uno de los elementos más importantes que se le destacó de este documento es que el PPD propone que las segundas vueltas presidenciales se elijan en el Congreso. Y la gente salta y dice, bueno, ¿cómo nos están quitando poder a la ciudadanía? Pues las segundas vueltas presidenciales, si no hay una mayoría absoluta en la primera vuelta, la tiene que volver a definir la ciudadanía. No, el PPD propone que sea en el Congreso para que haya mayor gobernabilidad y propone una fórmula que muchos recordaron que fue la fórmula como fue electo Salvador Allende. Entonces decían, bueno, ¿cómo? ¿No se trata de darle más poder a la gente, profundizar la democracia? ¿O se trata de darle más poder a los partidos políticos y al Congreso? De eso se trata.
de darle más poder a los partidos políticos y al Congreso. Ahora, ¿te acuerdas cuando Vidal anunció su candidatura, que este señor Boris, que no, este jovencito, que le encanta hacer frases, anda siempre como con un micrófono, así debe dormir con un micrófono puesto frente a su boca? Dijo que le había dado sueño la candidatura de... Me gustaría preguntarle qué le dio la candidatura, el anuncio de este caballero, ¿no? De este señor que es tan borroso para mí que se me olvida el nombre, tengo que recorrer. Heraldo Muñoz. ¿Qué le dio? Le dio sueño también, le dio una arcada, le dio un respingo. Me gustaría que nos contara, Gabriel, para divertirnos un rato, porque a esta altura uno de los políticos por lo menos espera que nos animen el día con alguna tontería divertida. Heraldo Muñoz representa la vieja política y es tal... Bueno, esto te va a parecer un raciocinio de hombre viejo como soy, ¿no? Pero es tan penca esta llamada nueva política, son tan lesos la mayoría de estos jovencitos que creyeron llegar a salvar la galaxia, no solo el país. Son tan confusos, tan inarticulados, tan poca cosa, sus pensamientos sobre cualquier cosa, que a esta altura la expresión vieja política, que ya parecía casi un garabato, me está empezando a gustar. O sea, ojalá haya vieja política, porque yo prefiero, Nicole, un montón de patúos frescos de raja, para decirlo derechamente, que meten mano, que hacen arreglines, que nunca los condenan por nada porque son amigotes del fiscal. Todo eso lo prefiero a los experimentos sociales que terminan con la ruina de un país. Total, mira, si alguien de estos políticos de viejo estilo roban o son frescos, el país no le pasa nada, es como una picada de un mosquito. Un país demasiado grande para ser dañado por lo que haga un viejo político. Pero un país puede ser destruido por lo que hagan estos jovencitos que llegan sabiéndoselo todo. Gracias que los viejos ya no podemos tener, ¿no? Los viejos no podemos darnos el lujo de saberlo todo. Así que me está empezando a gustar la candidatura de Heraldo Muñoz y estoy esperando que sigan apareciendo nuevos candidatos de este tipo. O sea, que abran las casas de reposo de la política y emerjan todos sus habitantes a anunciar su nueva candidatura. Me encantaría. ¿Qué queréis que te diga? Y a propósito de eso, me gustaría que entrara esto en los contenidos constitucionales, Nicole, porque eso es una cosa que sí, hablando en serio, se debiera exigir. Ya llegó el momento entonces que se acabe este misterio de votar por un cero a la izquierda, por un vacío, por una esperanza, por una promesa, y que el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD y todo, como hizo el PPD con esta tontería, que muestren las cartas, pues, o otra vez nos van a tratar de meter el dedo, usted sabe dónde, a los ciudadanos, para ellos arreglar las cosas en un salón. Y acá entramos en el problema de las expectativas. Si tú revisaras, yo sé que no lo haces, pero no lo haces porque no es tu labor tampoco. No, es mi labor, pero me da flojera. Me da lata y no tienes paciencia. No. Si tú revisaras las entrevistas de ayer, y yo que me di, por acompañar a familiares, me di vuelta en tres locales de votación y uno escuchaba, a mí me gusta escuchar lo que la gente comenta. Si tú escuchabas por qué la gente votaba a prueba o cuáles son las esperanzas que tenía, el tema sigue redundando en lo mismo. Por ejemplo, mucho se hablaba de queremos mejorar las pensiones. A mí justamente me tocó esperar esa hora que estuve afuera del local con una persona de la tercera edad, bastante mayor, y me decía, uy, yo tengo muchas ganas que esto cambie, no me alcanzan las pensiones. Después uno escuchaba lo mismo en la tele. El tema de la salud, el tema de un montón de situaciones que me parece que los políticos hoy y la élite política que nos encauzó por este camino institucional, constitucional, tienen que empezar a bajar las expectativas de qué es lo que se puede lograr con la Constitución, porque las pensiones no van a mejorar con la Constitución, las pensiones van a mejorar con buenos diseños de políticas públicas, y para eso necesitamos gente que lo haga bien y gente menos ideologizada. Entonces, acá entramos con respecto a los contenidos y las expectativas de las personas, donde ya muchos auguran cómo van a chocar y después cómo se van a causar ese choque de expectativas versus la realidad. Claro, ahora lo que tú pides, por supuesto, tú lo sabes perfectamente porque eres habilosa, que es fantasioso, porque esto es como pedirle a un publicista que publicite su producto diciendo, mire, este es un champú bastante bueno, pero no crea usted que es la raja, no crea usted que va a quedar como la Scarlett Johansson, no, baje sus expectativas, no, pues no vende ni uno. Así que lo que va a ocurrir es exactamente al revés. Van a aprovechar el sentimiento de personas como esa que tú conversaste, ese anciano, que debe estar mucho más anciano que yo para decir tal cosa tan absurda como que le van a mejorar las pensiones por la Constitución,
Pero ese es el tipo de cosas que da voto. Si tú quieres plantear, si tú quieres empujar un proceso a una constitución de tu gusto por razones políticas, tú subes las expectativas lo más posible para ganar adherentes, no las bajas. Eso sería suicidio político. De hecho, toda campaña política que yo recuerde de los tiempos en que hubo una elección en una caverna hace 25.000 años en Europa, el tipo a poto pelado que se paró para promover que cambiáramos de cueva de esta a la otra, subió la expectativa, dijo: vamos a cazar más brontosaurios, vamos a comer mejor, las mujeres van a ser más lindas que estos adefesios que tenemos acá. Subió la expectativa, no las bajó. Y siempre ha sido así, no puede ser de otro modo. Así que yo creo que va a haber todo lo contrario. Va a haber una carrera armamentista de subir expectativas, porque eso es lo que da voto, eso es lo que entusiasma a la gente. No el realismo. El realismo es siempre, bueno, como es la realidad, que no es tan feliz ni es tan fantástica, ¿no? Y acá entra el tema del lenguaje, que me parece tremendamente importante. La frase que se repite: construyamos un país verdaderamente democrático. Y acá creo que sí es interesante que se haga la bajada de qué significa para ciertos actores políticos lo verdaderamente democrático, porque para el común de las personas suena súper bien. Bueno, hagamos una constitución verdaderamente democrática o que profundice la democracia. Pero si uno escucha en distintos países, y no quiero entrar en el cliché también de Venezuela, pero cada vez que las personas quieren hacer cambios en la constitución del poder o las divisiones del poder, lo revisten de este asunto de profundizar la democracia, cuando al final lo único que significa es que aquella institución quiere tener más poder para ello. Entonces, me parece que la bajada es importante y dejar estos eslogan de lado con respecto, por ejemplo, a la profundización de la democracia. Mira, le preguntaron a Jadwe, que es comunista y que me imagino que no se ha alejado de lo que creen los comunistas, con respecto a qué es lo que quiere del país. Claro, entonces él dice: bueno, yo quiero un país más fraterno. Por supuesto que yo no quiero un país al estilo ruso. Claro, lo pone de ejemplo al tiro porque sería anacrónico y sería absurdo decir: bueno, volvamos a la era de la Unión Soviética. Bueno, no dice eso, dice: por supuesto que yo no creo que tienen que echar los tanques rusos ni nada de eso. Y dice: bueno, pero yo quiero un país más fraterno, más solidario, más... Bueno, acá empiezan las bajadas. Suena muy bien, ojalá todos quisiéramos eso. Pero ¿qué significa para un candidato comunista que sea un país más solidario? Significa que lo que gana tiene que repartirlo, así como la misma discusión que se está dando en las pensiones con respecto al pilar solidario, que para mí le deberían decir el pilar de impuesto extra, no sé. Entonces, para ellos lo solidario es distinto de lo solidario que es para una persona que cree en una democracia distinta a la democracia que cree Jadwe. Entonces, hay que empezar a ir decantando estos conceptos, porque si no entran todos en una confusión y la gente se confunde y la gente lo cree porque suenan bien. Bueno, voy a entrar a otro bloque y después voy a comentar contigo esto de los significados de la democracia, y parto con Ozonium.cl, estimado amigo. Si usted quiere realmente sanitizar su lugar de trabajo, su oficina, su empresa y su casa, le sugiero que entre a Ozonium.cl, porque ellos son especialistas en operar para la sanitización de lugares con ozono, que es, como ustedes saben, una molécula de oxígeno con 3 átomos en vez de 2, es O3 en vez de O2, y es un desinfectante natural potente. ¿Cómo lo hacen? Si usted quiere desinfectar su oficina, usted les arrienda una maquinita chiquita, una especie de cajoncito con ruedita, usted la programa y el aparato, cuando no hay nadie en la oficina, emana el ozono, y al otro día usted está tranquilo de que no hay nada, no hay COVID, no hay virus, no hay microbios, nada de nada. Usted va a poder trabajar tranquilo con su gente, recibir clientes, etc. Eso para las oficinas. Si quiere hacer lo mismo en su casa, póngase en contacto con Ozonium y le van a mandar un equipo humano. No va a llegar una maquinita, va a llegar unas personas, porque esto se hace distinto en una casa, porque está todo el día ocupada la casa, ¿no es cierto? Y el resultado es el mismo: total y completa sanitización. Ozonium.cl, estimados amigos. No se descuiden que el COVID sigue cascando por todos lados. Y para lavar la ropa, ya, ¿para qué les digo, estimados? Ustedes ya saben, Lavo Club, el mejor detergente diseñado en Chile, fabricado en Chile, distribuido en Chile,
biodegradable, hipoalergénico, viene en un contenedor de 10 litros con una llavecita y un dispensador especial. Usted lo pone al lado de la lavadora y le queda súper cómodo, dura mucho, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. Todas las comodidades del mundo por un excelente detergente, y si usted quiere también puede adquirir de la Oclub un suavizante y aromatizante para que el trabajo quede completo, como se hace ahora normalmente en las casas de todo el mundo. El detergente y luego el suavizante. Y finalmente, amigos, para los que quieran invertir en Estados Unidos y no saben cómo ni por dónde partir, entre a inviertanusa.cl, parta por ahí, en ese sitio, inviertanuso.cl. No solo saben cómo se hace el trámite para invertir, sino que tienen ofertas específicas, cientos de ofertas de bienes inmobiliarios en distintos lugares de Estados Unidos, miles de ofertas de franquicias para que usted invierta. Le consiguen una visa de residencia como inversionista si quiere irse para allá a trabajar en esa empresa o hacer los negocios allá. Le consiguen una cuenta bancaria en un banco norteamericano. En 2 semanas está listo eso. Todo sin que usted haya tenido que moverse de su casa. Inviertanusa.cl, estimados amigos. Y respecto a lo que decía tú, Nicole, recién. Bueno, cuando empiezan a ponerle adjetivo a las cosas, yo empiezo ya a ponerme saltón. Cuando empiezan a hablar de verdadera democracia, como el que habla del verdadero amor, es que significa que ya está tratando de adornar con crema pastelera algo que no existe, o que es falso, o que está distorsionado. Perfeccionar la democracia, profundizar la democracia suena muy bien, pero en la práctica equivale a profundizar los bolsillos de los políticos, a multiplicar las pegas de los políticos, las oportunidades para encaramarse al Estado, para hacer crecer el Estado, para meter a sus compañeros que los vuelven a elegir después y generar una casta de parásitos. Esa es la realidad. ¿En qué se ha perfeccionado su democracia, estimado ciudadano, por el hecho que ahora, por ejemplo, los alcaldes usted los elige? ¿Pero de dónde los elige? De una lista de 2 o 3 presentados por los partidos políticos. No salen de otro planeta, son de los partidos políticos. Y luego que los eligió, esos alcaldes hacen lo que se les da la real gana y no le preguntan nada a usted, pues se manejan como reyes. Y lo mismo se puede decir de muchas autoridades. No se perfecciona la democracia porque se multipliquen las instancias electorales. No se perfecciona la democracia ni se profundiza porque se profundicen y perfeccionen las oportunidades para los políticos. Eso es una mentira, eso es un sofisma. De hecho, usted arruina la democracia multiplicando esas instancias. Consulte cómo funciona la democracia en países que no hacen tantos alardes y que son mucho más democráticos, donde hay más participación real de la gente, como Estados Unidos. En Estados Unidos, el individuo común y corriente tiene más injerencia en su condado, en el county. Hasta eligen al policía, ¿no? Entre paréntesis. Hasta eligen a sus policías. Tiene mucha más injerencia real que un ciudadano chileno ante cosas incluso mucho más importantes, como es la elección del presidente de la República. Tenemos todavía poder, por supuesto, hay democracia, yo digo que no haya, pero eso no se ha perfeccionado con la multiplicación de las instancias y eso es una mentira. Pero, y aquí viene otra vez lo mismo que te dije antes, es una mentira que, como la mentira anterior de las expectativas, no va a ser bajada, no va a ser puesta en su lugar, todo lo contrario, van a volver a insistir en eso porque es con eso que tú conquistas votos, Nicole. Y acá te doy 3 ejemplos con respecto al perfeccionamiento de la democracia. Uno, los concejales. Acuérdense que antiguamente los concejales no existían, pero entonces dijeron, bueno, los municipios tienen que tener concejales porque así tienen mayor representación. Había una cosa parecida. Pero no era de elección directa, es distinto. Ahora hacen campaña, etc. Que me levante la mano quién ha visto un concejal de su comuna trabajando en el día a día y preguntando qué quiere la gente de su comuna. 2, el sistema electoral chileno. Cuando lo cambiaron al sistema proporcional, lo celebraron también como una manera de profundizar la democracia y resulta que tenemos gente elegida con menos del 3% de votación, algo que para muchas personas eso no es representativo. Es decir, la pregunta es, ¿en qué nos ayudó para la democracia el nuevo sistema electoral chileno? Y en punto 3, el financiamiento de los partidos políticos. Una manera de encauzar la crisis que se produjo con los partidos políticos debido al financiamiento de los grandes empresarios, la colusión entre ellos dos, digamos, el político con los grandes empresarios, fue el financiamiento a través del Estado, que son millones de pesos gastados en partidos políticos con escasa representación y se supone que era para profundizar y perfeccionar la democracia. Bueno,
en lo concreto dónde está el resultado de aquello, porque tenemos un parlamento hoy con un sistema nuevo, con financiamiento desde el sistema público, un parlamento que funciona en una dinámica de trinchera y un parlamento que nos saca leyes con buenos diseños, además. Entonces, por lo menos da para cuestionárselo cuando le diga perfeccionar o profundizar la democracia. Correcto, pero así funciona la cosa. Si tú propones algo distinto, más racional, inmediatamente ganas en la etiqueta de fascista o de antidemocrático, y ellos tienen siempre a mano ese instrumento, te acusan de ser enemigo de la democracia, nostálgico de la dictadura. Por ejemplo, el término de los municipios, cuando empezó esta cuestión de que se iban a elegir a los alcaldes y concejales, yo me acuerdo que escribí, en esa época escribía en un diario, una columna, y dije que para el chileno que vivía en cualquier zona, sería mucho más beneficioso que, en primer lugar, las comunas que son más de 300 se convirtieran en muchas menos, 30 entidades, llame a las comunas, llame a las provincias, como quiera, dirigidas por alguien nombrado por el Estado por su expertise como administrador de sistemas burocráticos, por sus conocimientos de la economía local, por su conocimiento de la gente o por sus conocimientos, los que sean. Y que además, siendo funcionarios, si lo hacían mal se les podía sacar de un paraguaso. Y que no iban a ganar nada con tener unos tipos que los elegían un día y se sentían muy, muy empoderados, y luego quedaban en manos de un chanta, pues sí, son la mayoría, unos chantas, porque las personas, digamos, un poquito menos chantas del sistema político chileno, porque ahora son pocos los que escapan de esa categoría, perdónenme, esos están en otro nivel, pues esos son los que van a las listas senatoriales, cosas así. Entonces, lo que va quedando, digamos, en el fondo del barril va dando a los municipios. Y es cuestión de mirarle hasta las puras caras, y ni siquiera necesitas escucharlo, y tú te das cuenta que es como un prontuario de personas realmente de bajo nivel. ¿Y cuántos de ellos no han terminado además ante una justicia por enredos delictivos, pero francamente repelentes? O han desfondado sus municipios porque no sabían administrar, o fueron juguetes de sus partidos y metieron gente, como pasó, bueno, como desfondaron la Municipalidad de Providencia, como desfondaron la Municipalidad de Santiago, como han desfondado no sé cuántas municipalidades, y no conocemos todas las historias. Entonces la pregunta es, ¿qué benefició a la población eso? Nada, pues, en nada. Pero anda tú a proponer lo que te estoy diciendo y decir, miren, no vale la pena elegir, que lo elija el presidente sobre la base de un mínimo de conocimiento de cómo se maneja una organización administrativa, para empezar a hablar. Y que no llegue ahí a preguntar dónde está la máquina para hacer café, que no saben ni eso. Pero si tú dices eso, te tratan de ser un fascista. Y la razón no funciona en estos eventos. Me gusta, bueno, a propósito de eso, además, muchos alcaldes pasan de manejar un sueldo mínimo que tenían ellos, o un sueldo normal, a manejar miles, o mesada, en el caso de algunos del Frente Amplio, a manejar miles de millones de pesos en sus propios municipios. Entonces a veces les queda grande el poncho. Oye, a propósito de lo racional, solo cortito, pero hoy día también traté de revisar comentarios, información de las personas que votaron por el apruebo, por el rechazo, que quedaron ahí rezagadas de los análisis, y donde en varias oportunidades hoy, desde los partidos políticos, la oposición ha sido denostada como un grupo que no quiere cambios, como un grupo que le gusta el status quo porque están cómodos, porque son una élite, por lo que sea. Y ahí a mí me gustaría hacer una diferencia de aquellas personas que votaron por el rechazo. Sobre todo me llamó la atención una persona que decía, ¿sabes qué? A mí eso que están diciendo de nosotros, los que votamos por el rechazo, no me representa. Muchas personas son racionales al momento de votar y dicen, ¿saben qué más? Yo no es que no quiera cambios, porque por lo demás, algo que no cambia al final se va quedando atrás. Las sociedades tienen que ir cambiando y las instituciones tienen que ir cambiando, porque si no, eso que te servía hace 5, 6 o 10 años atrás no te sirve hoy, y por lo tanto no, deja de funcionar, y así se crean los problemas. Entonces, esas personas dicen, ¿saben qué más? Yo voté por el rechazo no porque no quiera cambios, no porque no quiera evolucionar, no porque tenga problemas o sentimientos de miedo de perder una posesión privilegiada. Voto por el rechazo porque no quiero gastar más de 10 millones de dólares que va a costar la constituyente. Voto por el rechazo porque considero que al final en la constituyente
van a estar los políticos de siempre que no lograron ser electos como alcalde o que no lograron ser electos como senador o diputado, por lo tanto están orbitando en el sistema político sin ningún cargo en particular y no encontraron nada mejor, un puesto en la constituyente. Voto por el rechazo porque no me gustó la manera en que se produjo el plebiscito, que fue producto de la violencia. Bueno, pero no es gente para denostar ni para decir no quieren nada porque están en su sitial, en su trono de privilegio, porque les caen las monedas del cielo. Me parece que ahí hay que hacer también un análisis correcto de personas que están fuera del ámbito de la ideología, de los partidos políticos, de las banderas, de sentir, sino que son bastante más racionales, y de eso hay un montón en la sociedad. Por supuesto, pero en todo caso da lo mismo lo que digan los pelotudos que están acusando a todo el mundo de una cosa o de otra, acusando a unos de fascistas pobres, al otro de que son todos ricos. Resulta que ahora resulta que el 20 y tanto por ciento de la población chilena son todos millonarios y quieren mantener su fortuna. Qué absurdo, qué estúpido. No, pero no vale ni la pena. Mira, con los tontos es como hablarle al muro los lamentos, o sea, no te contesta, es perder el tiempo. Peor, te contestan tonterías. El muro por lo menos se queda callado. No vale la pena. Por supuesto que había muchas razones para votar por el rechazo. Muchas razones. Una de ellas es pensar de que los problemas del país no se solucionan cambiando la Constitución, sino que se pueden, todo lo contrario, empeorar. Y entonces, por lo menos para mí, que no soy dado a los experimentos porque he visto que suelen fracasar, más vale seguir el consejo de que si algo está bueno, no lo rompa, no lo vote. Si algo está funcionando, no lo vote. Y a mí no me han demostrado que no esté funcionando esta Constitución. ¿En qué? ¿En qué no está funcionando? ¿En qué está? Y en cambio la proposición de una nueva hace una proposición sobre la base de fantasía, como una de estas personas que te dijo que iba a tener mejores pensiones el día de mañana. Así que, por supuesto que había muy buenas razones para votar rechazo, y de hecho había más razones que para votar apruebo, porque por último el rechazo era en el fondo por aprobar la existencia de algo conocido, mientras que el apruebo era a favor de algo que no existe siquiera. No solamente no es conocido, sino que no existe. Y por lo tanto era una cosa mucho más sentimental y emocional que el voto rechazo. Y por último, si alguien votó por lo que nos acusan de que es por conservar la comodidad, bueno, conservar la comodidad es una razón súper racional. Es racional, llámenla egoísta si quieren, pero es racional. Lo otro, de hacerse esperanza, votar por una idea, una imagen de un futuro resplandeciente, eso sí que es irracional. Pero yo ni siquiera haría ese reproche a los que votaron a prueba tampoco, porque sería perder el tiempo. Así funciona esta cuestión, así funcionan los procesos, abro comillas, profundamente democráticos. Estamos entregados a la voluntad, a la emocionalidad, en últimas palabras, de las masas. Y lo único que cabe, y voy a repetir mi prédica de ayer, es hacer lo mejor posible para que la cuestión no termine tan mal. Es decir, no queda otro camino. Incluso en una de esas, con un poco de suerte, hasta sale bien, porque hay veces que se producen accidentes en la historia y a pesar de la infinita inconsciencia de nuestra raza, las cosas resultan bien porque parece ser que somos una raza afortunada. Fíjate que durante no sé cuántas décadas hemos vivido bajo la espada de Damocles la guerra nuclear y no hemos tenido una guerra nuclear a pesar de que seguimos siendo tan imbéciles como siempre hemos sido los seres humanos en estas materias de conflictos tribales, las naciones que se enfrentan. Pero el miedo fue más fuerte y nadie apretó el botón. Entonces de repente podemos tener otra vez suerte y por un milagro o por intervención de la Virgen de Lourdes, a lo mejor devota de mi madre, las cosas salen bien. Entonces yo no perdería tiempo en reproches ni para unos ni para otros. Me parece una tontería. Probablemente más de algunos de estos políticos de izquierda, sobre todo estos jovencitos arrogantes y profundamente ignorantes, van a soltar frases como esa, pero no hay que darles bola. Hay que darles bola nomás. Ahora, políticamente, lo había dejado para el final con respecto al Frente Amplio. Me parece que la foto de ayer, el hecho de haber ido a la sede del Partido Comunista, donde estaban celebrando, y luego haber ido tarde a la sede de Unidad Constituyente, donde estaban celebrando el Frente Amplio, porque no lograron desde la oposición tener la unidad para poder celebrar la votación de ayer. Tú tenías la foto ayer del Frente Amplio yendo primero a ver al Partido Comunista y después viendo a Unidad Constituyente. ¿Por qué lo saco a colación? Porque acá el Frente Amplio también tiene que hacer
una revisión de la mala lectura que tuvo del proceso. El Frente Amplio, bueno, el Partido Comunista sabemos que no firmó el acuerdo de noviembre, pero el Frente Amplio tampoco lo firmó. Lo firmaron algunas personas del Frente Amplio, como Jackson y otras, que después tuvieron que pedir disculpas porque consideraban que el acuerdo de noviembre era la vieja política, cocina entre cuatro paredes, pero resulta que con la votación que hubo ayer, con el número de votantes que hubo ayer, yendo a darle respaldo al proceso, me parece que acá el Frente Amplio hizo una mala lectura de lo que quiere la gente. Y le están diciendo, ¿saben qué? Llegar a acuerdos entre los partidos políticos, quienes tienen el poder, no es la vieja política, no es la cocina, es lo que corresponde a la política. Y acá es donde creo que el Frente Amplio tiene una confusión tremenda. Mira, voy a dar el ejemplo de cuando Giorgio Jackson estuvo en ese programa de televisión con, creo que fue Bombalé, quien ya falleció, y habló, y le preguntaban por los sueldos, y como tiene vergüenza de decir que los sueldos de los parlamentarios y que ellos reciben ese sueldazo de 9 millones, lo que sea, él dijo, bueno, yo dono, ¿te acuerdas que dijo yo dono la mitad de mi sueldo? Y después le costó un reproche en el Parlamento y también de la Comisión de Ética porque finalmente no era verdad. Bueno, era una donación al partido, es decir, era una cuota para el partido para poder tener plata para las campañas políticas. Y acá es donde yo creo que tienen esta confusión, porque donar su sueldo, aunque lo hubiera hecho, que no lo hace, no significa que sea un buen político. A lo mejor que si hubiera donado su sueldo, la mitad de su sueldo, significa que es una persona generosa, significa que a lo mejor es una buena persona. Pero lo que haga con su sueldo no significa y no refleja que sea un buen político. Un buen político significa poder transitar en la política llegando a acuerdos, significa poder tomar la temperatura de lo que quieren las personas para poder encauzar un país en el desarrollo. Significan un montón de otras cosas. No significa que donar sus sueldos sea, es un político nuevo, es un político muy bueno. Por lo demás, no me interesa lo que haga con su sueldo, me interesa lo que haga por abajo de su sueldo, que son las partes de la corrupción política. Sería bastante más interesante eso. Pero del punto de vista de la confusión intelectual que tienen de lo que es ser un buen político, me parece que esto les vuelve a reflejar que tienen una mala lectura de lo que es ser un buen político. Mira, no es que tengan una mala lectura, es que no saben leer. No saben leer porque son en general, como masa, como grupo, como colectivo, son una patota bien mediocre. Eso es todo. Si la única gracia que tienen, si es que es una gracia, que son jóvenes, y no todo, porque hay unas cuantas viejujas ahí, viejujos. No tienen nada especial, es cuestión de oírlos hablar un rato o lo que dicen, te das cuenta que son bien promedio nomás, oye, y por lo tanto caen en todas las mismas prácticas que ellos andan acusando con una falta de lógica y una falta de inteligencia impresionante. Y por lo mismo yo no perdería tiempo en pedirles que terminen con su confusión, porque eso es como pedirle un grillo que deje cantar o algo así. Está en su naturaleza. Lo primero que hicieron era el Partido Comunista. Ahí se muestran en todo lo que son. El Frente Amplio, en todo caso, además importa cada vez menos. El Frente Amplio fue, voy a usar una palabra alemana, un Ersatz de la gente, una especie de pastilla falsa, ¿cómo se llaman eso? Un placebo político que se mandó la gente al pecho creyendo que porque los niñitos tenían las mejillas sonrosadas y miraban con los ojos en blanco para el techo de la cocina, de la cocina política, por lo demás, entonces significa, la gente en su gran sabiduría los eligió y iban a cambiar la política. Por supuesto que no la van a cambiar. ¿Cómo se va a cambiar? Es como que llegar a un estudiante de física y decir que va a cambiar la ley de gravitación. Tú la puedes estudiar y la usas, tú no la puedes cambiar. Es una estupidez decir tal cosa. Son gente realmente de pocos alcances y no me hago ninguna ilusión que vayan a dejar de estar confundidos, que vayan a dejar de hacer tonterías, porque son lo que son. No pasa por una iluminación de ellos porque se dan cuenta de las cosas. No pasa por eso el que pudiéramos tener un país mejor conducido. No pasa por ahí. Lamentablemente o afortunadamente no dependemos de cómo cambie la mente, el cerebrito de esta gente, que no va a cambiar. No pasa por eso, porque si pasara por eso estamos jodidos. Ahí sí que yo también hago las maletas y me mando a cambiar. No pasa por ahí. Adiós, gracias. No pasa por ahí. Y ahora déjame ver el último bloque. Amigos, amigas, si usted quiere vender su casa ya, su departamento, lo que sea que quiera vender inmueble, póngase en manos de Hey. ¿Hasta cuándo le voy a decir que es el corredor más rápido de Chile? ¿Ah? Corre
100 en 10 segundos. Es muy rápido, es el vendedor más rápido y no solo eso, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar arriendos. Si usted es rentista, bueno, me acuerdo mi abuelita era rentista y todos los meses recorriendo a la pobre vieja en los locales a cobrar y escuchando pesadeces. Póngase en manos de Hey, póngase en manos de Hey para esos efectos, sobre todo para vender, es muy rápido. Y retorno a mi amigo Pablo Tolosa. ¿Cómo estás, Pablo? Supongo que estás viendo el programa desde Buenos Aires, donde tú vives con tu señora. Saluda a los niños. Y le digo a la gente que Pablo es el autor de este sitio espacioajedrez.com, que le ofrece estos productos que no solamente son un juego, una entretención, son una formación mental especialmente para los niños y son una mantención mental para los ancianos decrépitos como yo. El ajedrez mantiene para los viejos la mente más o menos clara y la crea para los niños, que es lo más importante. Porque a los viejos ya da lo mismo lo que nos pase. Los niños inteligentes se ponen mucho más inteligentes y los niños comunes y corrientes se ponen inteligentes. Desarrolla la lógica, el pensamiento crítico, el análisis, convierte la mente en una navaja con una lógica impecable. Aunque usted sea malo para jugar ajedrez, no importa, pero es el ejercicio. Así que entre a espacioajedrez.com, compre la caja si no tiene un ajedrez, viene con el tablero, viene con las piezas, viene con 3 licencias para espacioajedrez.com y le va a llegar muy rápido. Y o compre el reloj digital para que el juego sea contra el tiempo, porque si no se convierte en una competencia de bostezo. A ver quién tiene más paciencia para esperar que el otro juegue. Con el reloj digital también vienen 3 licencias. Y finalmente les recuerdo, amigos, que sigue vigente en el sur de Chile la promoción de miclimo.com, que le permite a usted tener 60 días de plazo para devolver el aparato. Si por alguna razón que no sé cuál podría ser, usted lo devuelve y le devuelven la plata. Los aparatos son fantásticos, ganaron premios de innovación en Israel, en no sé qué otra parte más. Son, ¿qué les digo? Y especialmente para la gente del sur que todavía está pegada con las chimeneas. Dígame, ¿de qué le va a servir la chimenea este verano? Cuando se esté asando calor. No es nada. Así que, estimados amigos de cualquier parte del país, miclimo.com, pásense el siglo XXI en materia de climatización. Y ahora regreso con my friend Nicole Rodríguez. Estábamos en el tema del Frente Amplio, que yo creo que, bueno, como tantas veces ha ocurrido antes. ¿Sabes tú? Cuando yo era cabro, o sea, cuando tenía 15, 16, 7 años, o sea, un mocoso de mierda nomás, la moda de que venían a renovar la política era la democracia cristiana. Ellos eran, como era, brilla el sol de nuestra juventud, cantaban, y iban a cambiarlo todo, la revolución en libertad. Una revolución en libertad. Nunca han existido revoluciones en libertad, de hecho, se pasó imposible, es una contradicción en los términos. Una revolución en libertad. Iban a cambiar todo. Andaban también con el cutis sonrosado, Nicole, los ojos mirando al cielo. Hubo una marcha de Arica a Santiago, llegaron todos llegaron todos como en camilla, pero en fin. Y también decepcionaron a todo el mundo porque la política es la política nomás. Incluso si uno llega en calidad de genio y de santo al mismo tiempo a la política, las labores que uno tiene que hacer por obligación lo cambian a uno. Usted puede ser la persona más refinada del mundo, pero si va a un hospital a trabajar de chatera, le aseguro que es lo mismo nomás, ¿me entiende? Entonces, la política es la política y hay que tener mucha desconfianza de estos que llegan prometiendo nada menos que cambiar toda la política y mirando a huevo todos los que los precedieron. Y por lo demás, ellos están en el mismo grupo. Recordar que la convención constituyente, el voto, casi el 80% de aprobación que tuvo el mecanismo de la convención constituyente y no mixta, es prácticamente el voto de darle la espalda al Parlamento. Y en el Parlamento también tienen un 15%. Entonces, la clase política y la élite política y los dirigentes y los parlamentarios no deberían estar, pero para nada contentos con ese resultado, porque eso sí tiene un análisis claro de decirle, ¿saben qué? Este proceso no es para ustedes. Incluso con todos esos datos que trató de sacar Chile Vamos, para quienes estaban por el rechazo, decir, mira, nos conviene que voten mixta porque hay más probabilidades de elegir parlamentarios de derecha. Sacaron todos estos cálculos donde Chile Vamos se enredó entero, que otros llamaban a anular. El punto es que no, la gente no quiere ver a estos políticos que han estado en esta dinámica por estos 3 años de discusiones y donde también la derecha
se ha vendido al relato de la izquierda. Entonces, ¿cómo le iban a dar el voto a esos parlamentarios de derecha que cuando sale la galería a decir lo que quiere la gente, el 10%, y se venden al 10%? Se venden. Entonces, era muy difícil que la mixta sacara una votación más alta que la constituyente. En todo caso, igual la gente no se va a deshacer de los políticos, porque si no entran por la puerta, entran por la ventana. En estas elecciones supuestamente de doña Juanita y don Juanito van a entrar, si no los mismos políticos o gallos que, como tú decías, estaban orbitando y no los conocíamos porque no los habían elegido, pero van a entrar políticos finalmente, o sea, gente que tiene ambición de participar en estas cosas, que son la nueva camada de políticos, y como tales van a ser igual que los políticos del Frente Amplio, igual que los políticos del PPD, igual que Heraldo Muñoz, igual que todos, por necesidad. Y uno, lo único que puede esperar es que sean por lo menos normalmente inteligentes, no pido más, y hagan lo menos malo posible. Eso es todo. No hacerse esa ilusión que llegó, no se sabe de dónde, un grupo nuevo de otro planeta quizá, a cambiarlo todo, a instaurar el gobierno, ¿de qué cosa sería? El gobierno de los espíritus, de la pureza, de la Virgen del Carmen. No, pues llegan a hacer política y van a tener que transar con los del frente, y van a tener que entrar a acuerdos, y van a tener que entrar a transacciones, y qué bueno que lo hagan, porque la alternativa a eso es la guerra civil, pues. Es simplemente gana el que tiene el revólver más grande. Esa es la alternativa a las votaciones, a las mesas y a los acuerdos. Así que, sin hacerse ilusiones respecto a quiénes van a llegar, que van a ser políticos o nuevos, o viejos, o conocidos, o desconocidos, pero van a ser políticos, hay que esperar simplemente que hagan el trabajo menos malo posible, y que se produzcan estos accidentes de la buena suerte, un poco como por lo cual evitamos la guerra nuclear. O sea, evitar una guerra nuclear constitucional. Puede ser que tengamos esa suerte, y quién sabe, si en una de esas, recordemos que la Virgen del Carmen es la santa patrona de Chile, y en una de esas nos favorece. Déjame agregarle algo con respecto a la salida de este plebiscito. Varias personas también hoy día preguntaban, pucha, ¿qué vamos a hacer? Viene un momento de incertidumbre, incluso para quienes votaron por el apruebo. Bueno, ¿qué va a pasar estos 2 años de incertidumbre, de que no sabemos para dónde vamos? Pero yo creo que tiene un mérito el plebiscito, sin analizar el resultado, pero el resultado también da la comprobación de esto, que igual el plebiscito vino a descomprimir 2 cosas. Uno, un ambiente muy caldeado, muy violento, y 2, es una realidad que nuestras instituciones vienen sufriendo desprestigio desde hace muchísimos años. Y me refiero a las instituciones de la República, quienes están divididos el poder, ya sea el Parlamento, sea Carabineros, sea la Fuerza Armada, sea también la Fiscalía, que para mí también debería ser una institución que debiera ser revisada. Entonces, en ese desprestigio no había manera que alguien dentro del sistema político, y esto creo que lo conversamos muchas veces, dijera, ¿saben qué? Autoarreglémonos, autoperfeccionémonos. Entonces, me parece que si se hace bien, si se causa bien, si hay gente prudente y gente con conocimiento en el proceso constituyente y en la constituyente trabajando, puede venir un nuevo impulso a las instituciones chilenas que vienen muy desacreditadas, no gratuitamente, vienen desacreditadas porque efectivamente están funcionando mal. Ya sea porque el sistema está mal diseñado para esta época, ya sea por la corrupción, ya sea porque ha pasado dinero por abajo, ya sea por lo que sea. Entonces me parece que sí es una oportunidad para que Chile pueda rediseñar estas instituciones y darle un impulso. A veces incluso el diseño no pasa por grandes transformaciones, pero basta que se hayan pequeños cambios para que la gente sienta que hay un nuevo impulso y una nueva legitimidad para que podamos volver a este nuevo ciclo, digamos. Y ahí me parece que sí tiene un mérito este proceso constituyente, y porque yo no lo veo que vaya a ser catastrófico, como hoy día leí algunas personas que me escribían y me preguntaban, bueno, ¿qué vas a creer? Bueno, yo no creo que va a ser catastrófico, al contrario, pienso lo mismo que tú, Fernando. Y sí creo que puede ser una gran oportunidad para darle impulso a estas instituciones que venían muy denostadas. Bueno, sí, pues lo que hemos dicho a tú y yo, y supongo que cualquier persona con un poco razonable, de que estas cosas no son catástrofes o lo contrario, así de a buena primera, depende de lo que hagamos con ellas.
Es tan simple como eso. Y puede ser lo que tú dices, ojalá que sea así. Yo no tengo interés en predicar el acabo mundo, no me interesa. Siempre habrá una oportunidad para hacer algo. Yo cuando juego ajedrez estoy perdiendo, incluso sigo y sigo y sigo, porque por último, por si se equivoca el rival. Y a veces uno se salva porque se equivocó el rival en el último momento. Yo no tiro la toalla jamás. Y los chilenos tenemos que hacer lo mismo, hacer lo mejor que se pueda, no creer que se va a venir el mundo abajo. Los que somos mayores hemos visto cosas mucho peores que esta. Si es que esto es malo, hemos visto peores. Si es que es bueno, hemos visto otras mejores también. Hemos visto de todo. Y todo depende de cómo manejemos esta cuestión, sin acobardarnos, sin ponernos a lloriquear, sin ponernos tampoco los que ganaron, sin ponerse eufórico y histérico como que ya ganaron todo. No, recién comienza el trabajo, estimados, todo. Y en esto tenemos que estar todos juntos. O sea, de repente uno tiene un vecino de otra postura, uno lo conoce porque salió en un balcón a tocar la cacerola un día. Bueno, voy a entrar en guerra civil con esos vecinos. Tenemos que convivir todos y sacar partido y encontrar lo que podía haber de bueno en la postura del rival, incluso hacer un esfuerzo por eso y hacerlo con buena voluntad. O sea, sin estos cálculos marrulleros de que hago esto para engañarlo y después le clavo el puñal por la espalda. No, por Dios, sí, este es un país, ni siquiera es un país, una cosa que le vamos a dejar a nuestros hijos, uno tiene que pensar en eso. Por último, uno da lo mismo, uno total, para uno, pues a mí que me quedará de vida, tú eres más joven, pero también ya eres grande. Uno piensa en sus hijos, en sus nietos incluso. Y tenemos que trabajar bien lo mejor posible. Vienen tremendos desafíos por obra y gracia de la situación internacional que está muy, pero recontra peliaguda. El reloj que acerca el minutero a la hora 12 de un intercambio nuclear se ha movido. La situación en el mar de la China está cada vez peor. Yo no digo que va a haber una guerra atómica, pero cualquier enfrentamiento va a dislocar más la economía mundial. Pueden pasar muchas cosas. Y tenemos que mantenernos unidos y firmes y tratar de, incluso hasta con la gente que no nos cae bien, tratar de, por último, porque los necesitamos mutuamente, sacar esta cuestión a flote, mantenerla a flote y mantenerla navegando. Así que a la gente que anda en maleta que tú conozcas a tu alrededor, rétalos. Porque a esta altura hay que retarlo, te pongan más hombrecito y mujercita. Eso es lo que me parece que causó mucho más daño la violencia de octubre a este resultado y lo que viene para adelante. De hecho, ya la bolsa reaccionó a nivel internacional, bajó, pero bajaron todas y el dólar se mantuvo primero al alza y después bajó. Lo que son ciertas señales también de que la gente, a diferencia de lo que ocurrió ese 19 de octubre, donde el 19, 20, 21 de octubre el dólar está imparable, lo que significa que la gente estaba sacando la plata para afuera. Hoy no ocurrió eso. ¿Por qué? Porque se institucionalizó, se encauzó de alguna manera el problema. Y déjame agregarte lo último con respecto a qué otras posibilidades se abren ahora que se va a discutir los contenidos de la Constitución, independiente que para mí no son esos contenidos los que van a solucionar las políticas públicas deficientes de este país. Me parece que durante muchísimos años desde el retorno a la democracia, es decir, desde el 90, nunca ha existido un relato de doctrina, de principios desde la derecha, y el relato de la izquierda ha ido creciendo, solo creciendo desde el 90 hasta ahora. Por primera vez se le abre un camino a la derecha, ya que estuvo dormida en este tema puntualmente, que es el tema cultural, el tema intelectual, se le abre un camino para poder plantear sus principios y poder plantear sus ideas, que no las discutió por muchísimos años, porque algunos dicen, bueno, porque son las ideas que ganaron. Ok, pero nunca ha tenido en Chile una contraparte el relato de izquierda, con sus principios y con sus ideas de cómo debe ser una sociedad. Entonces me parece que también se abre un camino donde la derecha dormida se despierte y empiece a tener un relato para que le haga contraparte a la intelectualidad que tiene la izquierda, que siempre suena muy bonito. Entonces también creo que pueden empezar a cambiar también ciertos ejes con respecto a esa discusión en el despertar de los intelectuales de la derecha. Vamos a ver. La derecha no es muy buena para tener narrativas, pero ¿sabes tú dónde encontré yo la mejor narrativa de lo que podríamos decir un pensamiento opuesto al del progresismo, la izquierda de todos los tiempos? Está en el medio de una novela que se llama La Rebelión de Atlas. Y es cuando John Galt le hace un discurso al mundo por radio, se supone, una cosa así, y ahí está el meollo del pensamiento, no sé si llamarlo de derecho o como sea. No sé si tú leíste ese libro, ¿sí? ¿No? Léelo, es impresionante. Ese
Es obra de una judía norteamericana, la filósofa Ayn Rand, que escribió esa cosa y pues se convirtió un poco en una gurú, la seguían unos fulanos, tenía una historia con sus discípulos, parece que era fagocitaria, se fagocitaba a los discípulos, no sé, pero vean lo mismo esa parte. El libro es realmente interesante y en la parte del medio hay un discurso de John Galt, que es un empresario que se ha arrancado del mundo llevándose gente a otros empresarios, una especie de huelga empresarial. Huelga en el fondo de la gente que hace cosas, los productores, no los charlatanes. Muy fantasioso todo, pero el discurso del medio es un poder que yo nunca lo olvidé, desde que leí ese libro a los 12 años, y qué sé yo se los recomiendo todo. No van a encontrar ese discurso, digamos, del labio de Joaquín Lavín, ni de ninguna de esas personas que de derecha tienen solamente el amor por el dinero nomás, que eso es la parte menor de todo. Si el verdadero emprendedor no es un tipo que anda detrás del dinero, es un tipo que quiere desarrollar sus fuerzas hasta el máximo. Claro. Es el guerrero, es lo que los griegos llamaban con una palabra que en castellano suena muy fea, que es kalokagatos, que es el aristócrata propiamente tal, el que fuerza sus cosas hasta el máximo. Es el hombre agónico de Miguel Unamuno también, es eso, el agonista. El otro es simplemente un comerciante. De los comerciantes tú no esperes otra cosa que buenos días señora, quiero que va a llegar hoy día. No esperes una narrativa. Bueno. Las palmas. Pero mira, por último, para decirte, es que creo que en esto de que tú me planteabas de los contenidos constituyentes, llegó el momento de desmitificar muchos conceptos que se han ido instalando por años de años. Y cortito, me acordé por una discusión, fue a votar el senador Osandón y se le tiraron encima 2 personas diciéndole, senador, traidor, y él dijo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Y dijo, porque usted votó en contra del proyecto de los derechos del agua. Entonces el senador Osandón dice, bueno, yo voté y empieza a excusarse. Bueno, fue un diálogo muy cortito porque él iba a votar. Bueno, y efectivamente estaban enojados porque ellos, los pobladores que estaban criticando a Osandón, pensaban que él había votado en contra de un proyecto que estaba en el Congreso de los Derechos del Agua y no estaba a favor de que el agua fuera como principio primero para el consumo humano, como prioridad, y después, cuando eso está totalmente asegurado en la Constitución. Ahora, puede que en la práctica no se asegure, pero en la Constitución está escrito así, es decir, primero es el consumo humano y después viene la producción. Entonces, hay que empezar a desmitificar ciertos conceptos, y acá es cuando yo te planteaba el tema de que se levanten los intelectuales de derecha y los centros de pensamiento para que tenga una contraposición el relato de izquierda. Ya, voy a escribir el libro que tú estás esperando. Lo voy a escribir, ya. Va a ser las prédicas del padre Villegas. ¿Ah? Nada peor que los mitos, nada peor que los mitos y la desinformación. Tú sabes que a mí la desinformación no me gusta. Yo sé, por eso que estamos aquí trabajando. Tú informas y yo desinformo. Bueno, y eso sería todo, estimado amigo. Ha sido un programa especial. No sé si voy a hacerlo de nuevo este jueves con Nicole, depende de ella. No quiero abusar de su buena voluntad. Ella verá si puede o no puede el jueves. Si puede, estupendo. Si no, está excusada por haberlo hecho un día. Esto es una encerrona en vivo y en directo. Total, ya lo estoy viendo. Total. Sí. Soy así, soy terrible. Y bueno, fue un placer tenerte y ánimo, amigos, amigas. No se ha perdido nada, ni tampoco se ha ganado nada. Todo depende de lo que hagamos. Será entonces esta mañana. Nos estamos viendo. Chao, chao, que estén muy bien.